Amén, hermanos. Bueno, pues estamos contentos por este día que tenemos aquí ahora la oportunidad de continuar con la serie que hemos venido estudiando ya por varias semanas. Recuerden que estamos descubriendo nuestra nueva identidad. Amén. Así que el día de hoy vamos a comenzar la parte última, la tercera parte de esta serie. Vamos a estar estudiando bajo el tema características de la iglesia restaurada. Amén. Una vez más, características de la iglesia restaurada. El día de hoy sería la parte número 1. Y como introducción, en los estudios anteriores descubrimos que la iglesia de Dios no comenzó en el primer siglo, sino en el Éxodo, cuando el pueblo israelita salió junto con los gentiles que se unieron a ellos. También nos dimos cuenta que Yeshua no vino para establecer una nueva iglesia, sino para reedificar la iglesia de Israel que estaba en decadencia espiritual a causa de la negligencia de sus líderes religiosos. A través de la muerte y resurrección fue como Yeshua restauró la iglesia y estableció a los apóstoles como el liderazgo espiritual para ayudarla a crecer. El libro de los Hechos es el que relata la historia de la iglesia restaurada del primer siglo. Así que en esta serie nos vamos a enfocar en el libro de los Hechos para identificar ciertas características importantes que nos ayudarán a entender quiénes somos como miembros de la iglesia restaurada. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar con el primer punto de nuestra lección hoy. El primer punto es, se consideraba una secta. Amén. Una vez más, la iglesia del primer siglo se consideraba una secta. ¿Cómo sabemos esto? Porque es lo que relata el libro de los Hechos. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 17. Y quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Hechos 28, versículo 17. Atravesando Antifipolis y Apolonia, Pablo. Creo que estás en el pasaje equivocado. Es Oh, Hechos 28, 17. 28, 17. Ah. Ok, so Pablo predica bajo custodia en Roma. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, dijo: A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Es- Amén. Tenemos aquí está hablando Pablo. Amén. Él va a dar un discurso, va a dar una defensa y vamos a ver qué es lo que los líderes religiosos o estos judíos, estos líderes judíos querían saber de Pablo. ¿Ok? Entonces ahí mismo, en Hechos 28, acompáñenme ahora a los versículos 21 al 22. ¿Ok? A ver, Hechos ahí mismo, versículos 21 al 22. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén. Aquí lo que quería saber el liderazgo religioso era sobre la secta al que pertenecía el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces aquí hay una interacción entre
la élite religiosa y Pablo. Y lo que quieren saber es, Pablo, dinos qué está pasando, qué es esta secta que es notoria, o sea, se ha hecho famosa en todas partes, dice, se habla de ella, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que está identificando al movimiento que pertenece Pablo como una secta. Ahora la pregunta es, ¿qué es una secta? ¿Ok? ¿Qué es una secta? Y aquí les voy a dar la definición. En términos modernos o actualmente, una secta es un grupo de personas que se ha desviado de otro grupo más grande a causa de una creencia o interpretación errada. ¿Ok? Es lo que la palabra secta significa hoy en día. So, tenemos este grupo grande. Dentro de este grupo hay un grupo más pequeño que ha desviado su interpretación, su pensamiento, su doctrina, y este grupo se hace una secta. Ahora, les aclaro que esta es la definición moderna. ¿Por qué hago este énfasis? Porque esta palabra en su definición original no significaba lo que les acabo de decir. ¿Ok? En el primer siglo, la palabra secta tenía otro contexto. Dentro del contexto sociocultural del primer siglo, una secta era un grupo de personas con creencias religiosas algo diferentes de las de un grupo más grande a la que pertenecen. Les voy a poner aquí esta definición en el chat por si alguno la quiere anotar. Una vez más, una secta es un grupo de personas con creencias religiosas algo diferentes de las de un grupo más grande al que pertenecen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que esta es la definición del primer siglo? Porque cuando trazamos esta palabra secta en el griego, en el texto original, vamos a descubrir que la palabra secta viene de la palabra griega, se dice hieresis, hieresis, disculpen, hieresis. ¿Ok? Esa es la palabra griega, hieresis. Y esta palabra significa originalmente escoger. ¿Ok? Hairesis significa escoger. Este término se usaba para las diferentes escuelas de pensamientos a las cuales uno escogía para identificarse. ¿Ok? Una vez más, este término se usaba para las diferentes escuelas de pensamientos a las cuales uno escogía para identificarse. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se hace mención de los saduceos y fariseos. Estas son dos sectas que existían dentro del judaísmo del primer siglo, quienes se diferenciaban por sus distintas interpretaciones de la Torá. Quiero que quede claro esto. Los saduceos y los fariseos ambos pertenecían a un grupo mayor, que era el judaísmo. Pero lo que los hacía diferentes eran ciertas opiniones o interpretaciones de la Torá. ¿Ok? O sea, no eran dos religiones distintas, eran parte de la misma con algunas cosas diferentes. Y para comprobarles que estos dos grupos eran considerados sectas, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 17. Hechos 5, 17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Amén. Entonces aquí tenemos la presentación de la secta de los saduceos. Entonces, ¿quién eran los saduceos? Era un grupo de judíos que practicaban el judaísmo del primer siglo, pero que ellos habían aceptado
el pensamiento o las doctrinas que enseñaba este grupo. Por eso decía, no, pues yo oigo los saduceos, me identifico con ellos, estoy de acuerdo con la interpretación de las escrituras que ellos hacen y por eso voy a escoger este grupo de los saduceos. Entonces, estos judíos que escogían a los saduceos para identificarse, se unían a la secta de los saduceos. Porque recuerden, secta significa escoger. Estos saduceos eran los que habían escogido la interpretación que hacían los saduceos a las escrituras. ¿Ok? Aquí tenemos este grupo identificados como la secta de los saduceos. Ahora vamos a ir ahí mismo en el libro de los Hechos, pero ahora el capítulo 15, versículo 5. Me acompañan para ahí, allí y quien lo tenga me ayuda a leer. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Entonces ahora aquí tenemos a otro grupo de judíos que pertenecían al judaísmo del primer siglo, pero estos judíos no se identificaron con los saduceos. Ellos se identificaron con los fariseos. ¿Por qué? Porque para ellos las enseñanzas de los fariseos, las interpretaciones de los fariseos, se les hacía más adecuada, más correcta, y por eso sé que este grupo escogía a los fariseos. Y por eso ellos se unían a la secta de los fariseos. ¿Ok? Pero recuerden, ambos saduceos y fariseos pertenecían al mismo grupo del judaísmo. Eran nomás diferentes sabores, si se le podía llamar así, del judaísmo. ¿Ok? Eran parte de la misma religión, simplemente diferentes sectas, diferentes grupos, diferentes interpretaciones, diferentes pensamientos. ¿Ok? Entonces, eh, para darles un ejemplo de cómo es que estos dos grupos eran diferentes en la manera que ellos entendían la Biblia, vamos a ir a un pasaje de Mateo, capítulo 22, versículo 23. Mateo 22, 23. Aquel, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Amén. Entonces, según este versículo, identificamos que los saduceos eran judíos que no creían en la resurrección. Para los saduceos, esta vida, la que tenemos hoy, es la única que existe y que después de la muerte se acaba todo. ¿Ok? Esta era una opinión, una interpretación que los saduceos le daban a las escrituras. Así que si por ahí se levantaba un judío practicante del judaísmo que según su estudio de la Biblia llegaba a la conclusión que no había resurrección, entonces ellos se unían a la secta de los saduceos, se identificaban, escogían esta secta, ¿ok? Ahora, si había otro judío que igualmente practicante del judaísmo, estudiaba la Torá, y si éste llegaba a la conclusión que sí había resurrección, entonces él no iba a escoger los saduceos, porque los saduceos no creen en eso. ¿A qué grupo se iba a añadir esta persona? ¿A qué grupo iba a escoger esta persona que sí creía en la resurrección? Ellos iban a escoger los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Vamos al capítulo 23 de Hechos para mirar que esta doctrina de la resurrección era respaldada por los fariseos. Vamos a Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8.
23, 6 al 8 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Amén. So, fíjense, aquí cuando Pablo hace bueno, cuando comienza a hablar, cuando hace su discurso, fíjense cómo Pablo les habla a los saduceos y fariseos. Fíjense cómo les dice, varones hermanos, ¿ok? ¿Por qué les identifica así? Porque a pesar de que eran dos grupos que tenían pensamientos diferentes, lo que los unía era que pertenecían al judaísmo, eran hermanos. No, no, no solamente por la creencia en el judaísmo, pero también obviamente de sangre. Eran hermanos porque eran judíos. Así que a los dos grupos los identifica como hermanos. ¿Ok? Pero el versículo 8 es donde nos hace la distinción entre estos hermanos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman o dicen que sí hay estas cosas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una de las cosas que los hacía diferentes. Obviamente, habían más cosas que los diferenciaba, pero aquí la Biblia nos da este detalle. Así que les vuelvo a repetir. Si había un hombre, una mujer judía, judío o judía, que llegaba a la conclusión que no había resurrección, se iba a unir a la secta de los saduceos. Si había alguien que llegaba a la conclusión que sí había resurrección, iban a escoger la secta de los fariseos. Pero cuando iban a celebrar las fiestas, cuando iban a hacer un sacrificio, todos se unían y utilizaban el mismo templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos pertenecían al judaísmo. El judaísmo era el grupo grande y ya teníamos a los fariseos y los saduceos como una secta dentro de este grupo. ¿Ok? Entonces, aparte de estos dos grupos, había más dentro del judaísmo. Teníamos, por ejemplo, la secta de los celotes, que era una secta violenta. Ellos querían matar a los romanos y hacerse libres de la mano romana sobre el pueblo a costa de la violencia. También tenemos los herodianos, quienes eran judíos que aprobaban o confirmaban el reinado de Herodes como el rey de Judea. Tenemos a los esenios, que era un grupo que se había apartado en el desierto. Teníamos también la secta o el grupo de los samaritanos, que eran los que vivían en Samaria. Los helenistas también, eran judíos que habían abrazado ciertas filosofías griegas, ¿ok? Y había más. Los que les acabo de mencionar son los más populares de ese entonces. Y dentro de este judaísmo fragmentado o dividido, fue que Yeshua comenzó su ministerio de restauración. ¿Ok? Siendo que los primeros discípulos de Cristo eran originalmente judíos, quienes practicaban el judaísmo, a estos se les identificó como otra secta dentro del mundo del judaísmo del primer siglo. ¿Ok? Eso quiero que quede este claro. Los discípulos de Yeshua, los primeros, ellos eran parte del judaísmo, nomás que eran considerados como otra secta, tal como el libro de los Hechos lo declara. Cuando la élite religiosa vinieron a cuestionar al Pablo, le dijeron, queremos saber sobre la secta a la que tú perteneces, que por todas partes se habla, se ha hecho famosa. Así que esta era el grupo de los discípulos de Yeshua pertenecían al judaísmo del primer siglo.
Eso quiero que quede claro. Y como evidencia histórica, les voy a presentar unas fuentes respetables para que vean que esto yo no me lo estoy inventando. Se los estoy comprobando con la Biblia y ahora se los voy a comprobar con fuentes que son respetadas. Por ejemplo, tenemos la Enciclopedia Británica, que es una de las enciclopedias más respetadas. Fíjense lo que dice aquí la enciclopedia y se lo estoy poniendo aquí también en el chat. Esta enciclopedia tiene un artículo llamado Historia del Cristianismo. Dice, el cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo en un periodo en que los judíos habían estado durante mucho tiempo dominados cultural y políticamente por potencias extranjeras y habían encontrado en su religión el eje de su comunidad. Amén. Esta enciclopedia confirma que el movimiento que llegó a llamarse cristianismo comenzó dentro del judaísmo, como una secta, ¿verdad? Como un grupo dentro del judaísmo. Ahora, recuerden que en su definición original, la palabra secta en sí no tiene que ver mucho con algo malo, ¿ok? Aunque modernamente, cuando hablamos de sectas, es para identificar a grupos que creen cosas raras, ¿ok? En el primer siglo, la palabra secta simplemente significaba una escuela de pensamiento, ¿ok? Que alguien escogía a tal escuela de pensamiento porque se identificaba. Entonces, en este caso, el cristianismo en su forma original era un movimiento dentro del judaísmo, era una secta del judaísmo. Ahora les voy a presentar otra fuente. Tenemos aquí otra enciclopedia llamada Enciclopedia de la Historia Mundial. Ellos tienen un artículo llamado La separación del cristianismo del judaísmo. Ahora, simplemente con el título podemos entender de que si hubo una separación es porque originalmente había una unión. Los discípulos de Yeshua eran parte del judaísmo. Y en este artículo dice, en el siglo primero después de Cristo, los cristianos eran esencialmente solo una secta más del judaísmo. ¿Ok? Aquí tenemos dos fuentes de enciclopedias respetables. De último, como un tercer testigo, les voy a presentar otra enciclopedia, se llama Enciclopedia Judía, en su artículo El cristianismo en su relación con el judaísmo, y dice así, durante mucho tiempo el cristianismo se consideró a sí mismo como parte del judaísmo. Tenía su centro en Jerusalén. Sus primeros 15 obispos eran judíos circuncidados, observaban la ley y eran bastante hostiles al paganismo. Amén. Aquí tenemos otra fuente sobre la realidad que el movimiento que inició Yeshua pertenecía al judaísmo. Y por lo tanto es que el libro de los Hechos identifica al movimiento cristiano como una secta. ¿Secta de qué? Secta dentro del judaísmo. Amén. Ahora, el hecho histórico de que el movimiento de Cristo se consideraba parte del primer siglo, disculpen, que se consideraba parte del judaísmo del primer siglo, es sumamente importante porque indica que los discípulos de Yeshua no se cambiaron de religión ni crearon una nueva religión para seguir a Cristo. Voy a repetir esto porque esto es sumamente importante. Esta información indica que los primeros seguidores de Yeshua no cambiaron de religión ni crearon una nueva religión para seguir a Cristo. Ellos continuaron viviendo como judíos, practicantes del judaísmo, pero un judaísmo reformado y corregido por las enseñanzas de Cristo. Amén. Una vez más, este judaísmo que practicó o que practicaron los discípulos de Yeshua
fue un judaísmo reformado y corregido por las enseñanzas de Cristo. Por este motivo es que el libro de los Hechos lo identifica como otra secta del judaísmo. Lo que hacía diferente a esta secta de las otras de su tiempo fue el hecho de que sus miembros creían que Yeshua de Nazaret fue el Mesías judío prometido en las escrituras hebreas. Así que los discípulos de Yeshua fueron practicantes y continuaron practicando el judaísmo, con la diferencia que ellos decían que Yeshua sí era el Mesías. Mientras que las otras sectas, como los saduceos, los fariseos, ellos no creyeron en eso. Así que si por ahí en el primer siglo había un judío que llegó a creer que Yeshua era el Mesías, entonces él se unía o escogía la secta de los discípulos de Yeshua. Eso era lo que los hacía diferentes. ¿Ok? Una evidencia contundente sobre el hecho de que los discípulos de Yeshua eran una secta dentro del mundo del judaísmo es que ellos continuaron siendo parte de la comunidad judía y se reunían en el templo de Jerusalén y en las sinagogas. ¿Ok? Por si no saben, las sinagogas, la palabra sinagoga simplemente significa reunión. Y en el primer siglo se habían construido casas de reunión, sinagogas, donde los judíos iban para aprender lo que decía la palabra de Dios. Entonces los discípulos de Yeshua continuaron asistiendo al templo de Jerusalén y reuniéndose en las sinagogas como lo practicaba el resto del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos continuaron en su fe judía, continuaron dentro del mundo del judaísmo, pero con la revelación y el entendimiento de que Yeshua de Nazaret era el Cristo, era el Mesías. Entonces ahorita les voy a presentar pasajes de la Biblia donde nos van a enseñar que los discípulos de Yeshua continuaron practicando lo que el judaísmo practicaba. ¿Ok? So, primero vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y participando ¿qué? Y Partiendo el partiendo. pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. So dice aquí que los discípulos de Yeshua se reunían en el templo y por las casas. Ahora, ¿por qué iban al templo? Porque pues en el templo se llevaba a cabo el culto del judaísmo, ¿verdad? Y también dice por las casas comían juntos. ¿Por qué? Porque eran grupo de personas que habían escogido la secta de los discípulos de Yeshua. Entonces, como eso era algo que los identificaba, pues ellos se reunían en el templo, disculpe, en el templo y por las casas. Ahora, otro pasaje que vamos a leer es Hechos capítulo 3 versículo 1. Hechos 3 1. ¿Quién me ayuda con ese versículo? 3:1, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la hora de oración. Amén. So, fíjense, dice aquí que estos dos grandes apóstoles, dice Pedro y Juan, subían juntos al templo. Amor. ¿Para qué? Para la hora de la oración. Entonces, pongamos esto en contexto y en lógica. O sea, uno pudiera orar en cualquier lugar. En su casa, en su cuarto, en su recámara, uno puede orar. Porque es que Pedro y Juan iban al templo a orar. ¿Por qué? Porque dice que iban a la hora novena,
la de la oración. Dentro del mundo del judaísmo en el primer siglo, ellos practicaban que a la hora novena, todos los judíos, no importando de qué secta, iban y oraban juntos a esa hora en el templo. ¿Ok? Entonces, Pedro y Juan, continuando con este trasfondo judío del judaísmo, ellos no vieron ningún problema con continuar. ¿Por qué? Porque eran parte del judaísmo. Una vez más, lo que los hacía diferente era que ellos habían creído que Yeshua era el Mesías. Y por eso es de que ellos iban a la hora de que todos los judíos iban a orar, ellos también subían al templo para orar con ellos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a otro pasaje. Y este va a ser aún más claro. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 16, por favor. Hechos 13, versículos 14 al 16. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de alimento para el pueblo, hablen. Eh, Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúcheme, israelitas, y ustedes, los no judíos temerosos de Dios. Él, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Ok, Y hasta ahí está bien. Thank you. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Ok, en este pasaje específicamente, miramos que llegó Pablo, ¿verdad? Y pues él no andaba solo, andaba con sus amigos o discípulos en la fe, ok, sus hermanos en la fe. Y dice que entraron en una sinagoga en el día de reposo. ¿Ok? Ahora, dice aquí que después de haber leído la porción de la Torá y los profetas que tocaba en ese día de reposo, los principales o encargados de la sinagoga le dieron la oportunidad a Pablo y a sus compañeros de dar una palabra de exhortación o alimento para los miembros o para los judíos de la sinagoga. La razón del por qué este detalle es importante es que implica que Pablo y sus compañeros aún pertenecían al judaísmo y por ese motivo se les dio la oportunidad de hablar en la sinagoga. ¿Ok? So, una vez más, Pablo y sus compañeros pertenecían aún al judaísmo y por eso es que el jefe de la sinagoga le dio la oportunidad de hablar. De lo contrario, si Pablo y sus compañeros se hubieran cambiado de creencia, hubieran cambiado de religión, hubieran dicho, ya no somos judíos, ahora somos cristianos. ¿Ustedes creen que los encargados de la sinagoga les hubieran dado la oportunidad de hablar? ¿Ustedes creen que ellos hubieran hablado si eran de otra religión? No. Por ejemplo, si aquí con nosotros viene alguien que es ateo, ¿ustedes creen que yo les voy a dar la oportunidad que den una palabra de alimento, una palabra de exhortación a ustedes si es ateo? Obviamente no. ¿Cómo le voy a ceder yo a ese lugar si no es alguien de la fe? Pero si viene alguien más que es de nuestra fe y nos visita y al final de haber estudiado la palabra, yo, porque lo conozco, le voy a tener confianza, entonces le voy a permitir que dé unas palabras al grupo, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en este caso.
El motivo por el cual se le dio la oportunidad a Pablo de dar una palabra de alimento, de exhortación, es porque ellos continuaban siendo parte del judaísmo. La diferencia de Pablo y sus compañeros es de que ahora ellos habían entendido que Yeshua era el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Y esto lo vamos a ver a continuación. En estas palabras, en este discurso que comienza a dar Pablo a la sinagoga, vamos a ver cómo es que él presenta el mensaje que Yeshua es el Mesías. Acompáñeme ahí mismo. Hechos capítulo 13, vamos a leer ahora del versículo 20 al 23. Quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Qui- Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. So, fíjense cómo comienza Pablo a dar su discurso, su palabra de aliento para el pueblo. Él comienza repasando la historia de aquellos que son judíos. Comienza a hablar de profeta Samuel, comienza a hablar de el rey Saúl, del rey David, y dice, de este viene aquel que las escrituras prometen. Y aquí es donde entonces mete la información o la revelación que Pablo ha recibido. Dice, Dios levantó a Jesús como Salvador a Israel. So, es el mismo mensaje que el pueblo judío ha tenido todo el tiempo, pero la diferencia es de que ahora ellos han entendido que Yeshua es el Mesías. Cuando descubrimos que el movimiento de Yeshua surgió dentro del judaísmo, podemos entender el por qué el libro de los Hechos lo llama una secta. Yeshua no vino para crear una nueva iglesia o una nueva religión. Recordemos que él vino para restaurar y reedificar la iglesia israelita judía. En otras palabras, Yeshua no quiso crear una nueva religión llamada el cristianismo. ¿Ok? So, una vez más, Yeshua no vino a crear una nueva religión llamada el cristianismo, sino su intención fue de reformar las verdades y enseñanzas bíblicas que el liderazgo religioso judío habían torcido para su propia conveniencia. Amén. Entonces, Yeshua no vino a crear algo nuevo, vino a reedificar, vino a reformar, vino a corregir lo que ya estaba escrito. Y les voy a dar unos ejemplos en los evangelios que relatan esto, que Yeshua no vino para enseñar algo nuevo, vino a enseñar lo mismo, pero lo vino a corregir. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice 7 del 5. Ok, le preguntaron pues a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andaban conforme a la traición de los ancianos? La tradición, conforme a la Oh, tradición. oh, sorry. A la tradición
de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, ah, reponiendo él, Respondiéndole. respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros, Isaías, ¿cómo está Cristo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Entonces aquí miramos que tenemos a esta secta de los fariseos, en conjunto con los escribas, que comienzan a acusar a los discípulos de Yeshua porque ellos no están conforme a la tradición de los ancianos. ¿Ok? No, no los están acusando porque ellos no están guardando los mandamientos de Dios, porque no guardan la Torah, no. Les están acusando porque ellos no guardan la tradición de los ancianos. Ah, y aquí dice Yeshua, les responde, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el problema aquí es que los fariseos, en conjunto con otras sectas del judaísmo, habían incluido o agregado a la palabra de Dios sus propias doctrinas, sus enseñanzas, y imponían sobre el pueblo. No solamente les decían guarden los mandamientos de Dios, sino les decían también tienen que guardar nuestros mandamientos. Y es por eso que en el versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, haciéndolo a un lado, se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, si se fijan aquí, Yeshua no está enseñando en contra de lo que estaba ya escrito, no está en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la Torah, en contra de los profetas. Él está en contra de las enseñanzas de hombres. Él está corrigiendo el judaísmo del primer siglo. Lo está reformando. ¿Ok? Ahora vamos a ir a otro pasaje que Yeshua va a hacer lo mismo. Vamos a Mateo 23, del 1 al 4. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 4. 23 del 1 al 4 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, por, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Amén. Entonces ahora aquí tenemos en otra ocasión que una vez más Yeshua está hablando de los escribas y fariseos. Y fíjense bien interesante lo que dice Yeshua. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa esto? Para entender esto necesitamos un poco de contexto cultural. La cátedra de Moisés era el asiento dentro de las sinagogas donde el que iba a leer la Torá y los profetas se sentaba para leer. ¿Ok? Sería similar como el púlpito que usa ahora el cristianismo. El púlpito es donde el predicador se para y de ahí da su discurso. Bueno, en ese entonces se usaba una silla que se llamaba la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era como la autoridad de leer lo que Moisés escribió. ¿Ok? Entonces, desde la cátedra de Moisés se leía
la palabra de Dios y luego se daba una explicación. Entonces, Yeshua les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿A qué se está refiriendo? A la lectura de la Torá. Cuando se sientan y comienzan a leer la Torá de Moisés, porque Dios le inspiró a Moisés, dice, todo lo que ellos digan, cuando estén leyendo desde la cátedra de Moisés, eso guárdenlo y háganlo. ¿Por qué? Porque eso es palabra de Dios. Y luego dice Yeshua, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego da un ejemplo. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Cuáles eran estas cargas pesadas? Eran estos mandamientos y tradiciones de hombres. Esta religiosidad, estas cosas que habían agregado a la palabra de Dios. Esto era lo que Yeshua dijo, no, vamos a quitar eso porque eso no es Biblia, eso viene de sus propios pensamientos y vamos a quedarnos con la palabra de Dios, con la Torá y los profetas. ¿Ok? Entonces estamos mirando aquí que una vez más Yeshua está corrigiendo el judaísmo, está corrigiendo las enseñanzas que se hacían en ese entonces para que ahora podamos entender la diferencia entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de hombre. Yeshua dice, quiten los mandamientos de hombre, quédense con los mandamientos de Dios. ¿Ok? Está reformando, corrigiendo el judaísmo. Una vez más, vamos a Mateo capítulo 23. Ahora el versículo 23. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. So, una vez más, Yeshua les dice, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque se enfocan tanto en los detallitos pequeños que ignoran lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la Torá? Dice la justicia, la misericordia y la fe. Dice, es necesario, dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que está mal, en este contexto no era malo que los fariseos estaban diezmando, pero lo malo era de que estaban ignorando lo más importante de la Torah. Entonces, si se fijan, no está enseñando en contra de la Torah, no es que está corrigiendo la manera en que ellos viven y enseñan la Torah. ¿Ok? Vamos a otro pasaje. Lucas capítulo 13, versículos 14 al 17. Lucas capítulo 13, versículos 14 al 17. Mm, 13. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se No, enderezó. ¿Ah? ahí no es. Es Lucas capítulo 13, versículos 14 al Oh, 17. pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios,
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. So, ahora tenemos aquí en esta ocasión donde había aquí una persona que necesitaba ser sanada y cuando Yeshua la sanó en el día de reposo, el líder de la sinagoga se escandalizó y dijo, ¿cómo es posible que vienen en el día de reposo a ser sanados? Entonces la cuestión aquí es de que según la tradición de los ancianos, que ya hablamos anteriormente, según la tradición de ellos, no se podía sanar. ¿Por qué? Porque para ellos el sanar era un trabajo. Lo interesante es que ustedes pueden leer toda la Torá, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y nunca van a encontrar un mandamiento que diga, no sanarás en el día de reposo. No lo hay. Entonces, ¿por qué creían esto en el tiempo de Yeshua? Porque eran mandamientos de hombres. Son estas cargas que ellos habían impuesto sobre el pueblo. Dice que ni siquiera ellos podían sobrellevar. Entonces aquí Yeshua una vez más está llamando la hipocresía de estas personas. Son los maestros, los líderes del judaísmo, pero ellos no hacen lo que dice la Torá. Entonces Yeshua está reformando y corrigiendo el judaísmo de su tiempo. Entonces, podemos ver claramente en estos pasajes que acabamos de leer que Yeshua no está atacando o no está poniendo a un lado la Torá, la ley, los profetas. No, lo que Yeshua está haciendo es quitando las malas doctrinas de origen humano. El enfoque de Yeshua fue de quitar las cargas y doctrinas de hombre que a través de los siglos habían infiltrado entre el pueblo para dejar la pura Torah de Dios tal como Él la entregó desde el Sinaí. Amén. So, Yeshua estaba haciendo una limpieza. Tengan en mente que pues el judaísmo estaba sucio por toda esta contaminación de mandamientos de hombre y Yeshua vino a quitar eso para dejar la Torah pura. Eso es lo que Yeshua vino a hacer. Y si aún queda duda, vamos a ver unos pasajes de la Biblia que van a confirmar esto, que Yeshua no vino a quitar la Torah, vino a reformarla, corregirla a causa de lo que había hecho la élite religiosa. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda a leerlo? 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, al leer este pasaje, ¿ustedes creen que Yeshua estaba creando una nueva religión? ¿Estaba inventando un nuevo movimiento que era distinto al judaísmo? Creo que no, ¿verdad? Simplemente está corrigiendo. Por eso dice, no piensen que he venido para abrogar o destruir la ley y los profetas. No, esa no es mi intención, esa no es mi misión, sino que vino para enseñar, para cumplir, para enseñarlos cómo debemos vivirlo. ¿Y cómo se vive? Quitando los mandamientos de hombre, haciéndolos a un lado y nos enfocamos en la pura palabra de Dios. Y dice ahí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, hablando de los mandamientos en la ley, en la Torah, dice, haz y enseña así a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe que los mandamientos de Dios, tal como Yeshua lo estaba enseñando,
dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermanos, simplemente tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua. Él vino para enseñar los mandamientos de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Él vino para corregir lo que el hombre había arruinado. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia para que esto sea confirmado. Mateo 22, versículos 35 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Ya menos terminamos. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas de quién es hijo Cristo. Amén. Hasta ahí. Amén. Entonces, una vez más, miramos aquí que están cuestionando a Yeshua. Quieren ver, a ver cuál es la doctrina que él está enseñando. Y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo responde Yeshua? ¿Se inventa un mandamiento nuevo de la nada para crear una religión nueva, un movimiento nuevo? No. Yeshua responde con lo que ya estaba escrito. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿De dónde está Yeshua hablando esto? De Deuteronomio capítulo 6. Está citando la Torá. Y luego dice el versículo 38, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde está sacando Yeshua esto? ¿Es algo nuevo? No, esto viene de Levítico capítulo 19. Ya estaba ahí. Entonces, las enseñanzas de Yeshua son de la Torá. ¿Por qué? Porque no está enseñando algo nuevo. No vino para crear una nueva iglesia, una nueva religión. No está inventando una nueva doctrina. ¿Qué es lo que Yeshua está enseñando? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Él nos va a confirmar. Juan capítulo 7, versículo 16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. So fíjense cómo responde Yeshua. Mi doctrina no es mía. ¿Qué es? Que la palabra doctrina, por si no saben, significa enseñanza. Pudiéramos reemplazar doctrina por enseñanza. Dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién envió a Yeshua? Dios. Dios, ¿verdad? Jehová, el Padre, el Todopoderoso, el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces dice Yeshua que las enseñanzas que él está dando, que no son de él, sino son de el Dios de Israel, Jehová. ¿En dónde encontramos las enseñanzas de Jehová? En la Torá y los profetas. Entonces, una vez más, confirma que Yeshua está siendo fiel a la palabra de Dios. Y eso era lo que los otras sectas no estaban haciendo. Ellos habían hecho su propio estilo de judaísmo. Le habían agregado mandamientos de hombres, interpretaciones, opiniones de hombre. Y Yeshua dijo, no. Mientras estén leyendo de Moisés, refiriéndose a la Torah, dice, está bien, guarden y hagan lo que dice, pero no hagan como ellos hacen, que ponen cargas sobre los hombres, hablando de estas tradiciones humanas. Yeshua vino para quitar eso y para enseñar la doctrina de Dios una vez más. Amén. Vino a purificar, se pudiera decir. Así que como conclusión, a pesar de que muchos creen que Yeshua o Jesús
vino para crear una nueva religión llamada cristianismo, ¿verdad? Así es como se cree. La evidencia histórica y bíblica confirma que esto no es así. Yeshua vino como un profeta judío para enseñar la verdadera palabra de Dios y corregir las enseñanzas erróneas del judaísmo en, en el primer siglo. Los primeros seguidores de Cristo fueron judíos quienes continuaron practicando el judaísmo, un judaísmo reformado por las enseñanzas de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Entonces, los voy a dejar con una pregunta muy importante que nos va a llevar a la próxima lección de la próxima semana. ¿Cómo se llamó la secta judía de los seguidores de Yeshua? ¿Cómo se llamó? ¿Ok? Porque cada secta tenía su nombre. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos vienen era la élite sacerdotal que descendían de Sadoc, ¿verdad? Y por eso se llaman saduceos, sadoquín en hebreo. ¿Ok? Tenemos también los fariseos, que en hebreo eran perushim, significa los separados. Fariseos, ese era su nombre. Entonces, ¿cómo era que se le llamaba la secta de los seguidores de Yeshua? Y eso lo vamos a responder la próxima semana. Amén. Bueno, ahora sí, hermanos, si tienen preguntas, comentarios. Yo tengo una. Amén. Entonces, ¿quiere decir que las religiones en un tiempo fueron una secta? ¿Cómo? No Como al entiendo la principio. pregunta. Como, pues dices que estas fueron sectas, fueron separadas de la religión, ¿no? Porque miraban tenían otra como ideología, ¿no? Similar, pero algo separado de las religiones, de algo más grande. Sí, sí, Como la religión principal era el judaísmo y ya de ahí desprendían las sectas, según cómo entendían las escrituras. Ahora en tiempos modernos se le llama denominaciones, ¿ok? Para que entiendan un poco más el concepto, tenemos ahora la religión del cristianismo. Dentro del cristianismo hay varias denominaciones o varias sectas. Por ejemplo, están los católicos, están los mormones, están los pentecostales, los bautistas, metodistas, adventistas, ¿ok? Todas creen que Jesús es el Mesías y por eso es que son parte del mundo cristiano, pero cada quien practica el judaísmo diferente. Entonces, tenemos los católicos que lo hacen a su manera, según sus tradiciones, los pentecostales igual, los bautistas igual, y así cada denominación o cada secta es parte del cristianismo, pero es un poco distinto. Entonces, lo mismo era en el judaísmo del primer siglo. Todos eran parte del judaísmo, pero cada denominación o cada secta vivía el judaísmo de una manera diferente. Y cuando viene Yeshua, que él viene en este mundo judío fragmentado que cada quien piensa diferente, vino no con la intención de crear el cristianismo como tal o crear una nueva religión. Él vino para limpiar, ¿verdad? Vino a quitar estas tradiciones de hombres. Entonces, no sé si respondí ahí la pregunta. Sí, sí. Entonces, digamos, nosotros aquí en este grupo, ¿qué vendríamos siendo? Pues estamos tratando, ¿verdad? Porque esa es la palabra. Nadie es perfecto, pero Ujú. estamos tratando de seguir el ejemplo de Yeshua y los apóstoles. Y por eso es de que estamos citando versículo tras versículo tras versículo para que miremos nosotros, según lo que está escrito, cuáles son las características de esta iglesia restaurada para seguir este ejemplo. Porque a mí no me importa lo que diga Panchito, José, Juan, a mí no me importa. Lo que me importa es qué dice la escritura. Ahora, si Panchito, Juan, Carlos quieren vivir su cristianismo a su manera, se respeta.
pero nosotros queremos agradar a Dios siguiendo este modelo que encontramos en las Escrituras. Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros? Yo no tengo ningún problema con decir que yo soy la secta de los discípulos de Yeshua. Soy este grupo de personas que han creído que Yeshua es el Mesías. Ahora ya de ahí cada quien le va a llamar como quiera, es decir, que quiere llamar cristiano, quiere decir que es parte del judaísmo reformado de Cristo, algunos le llaman el judaísmo mesiánico, o sea, tienen muchos nombres, pero aquí los nombres no son importantes. Lo que es importante es las características. ¿Tenemos o no tenemos la característica de la iglesia restaurada que hizo Yeshua? Eso es lo importante. ¿Estoy viviendo yo como Yeshua? ¿Estoy enseñando lo que enseñó Yeshua? ¿Estoy enseñando lo que enseñaron los apóstoles? ¿Estoy viviendo como la iglesia del primer siglo vivió? Eso es lo importante. Ya de ahí que si soy católico, mormón, eso ya sale sobrando. Porque cuando Cristo venga, no va a venir por la iglesia que tenga el nombre correcto. Él va a venir por la iglesia que tenga las características de la iglesia que Él restauró. Ahí es donde está la diferencia. Amén. Amén, perfecto, sí, gracias, Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Que aparte de las sectas que al igual eran del judaísmo, como acabamos de mencionar, habían otras religiones, ¿verdad? Supongo, porque pues aparte del judaísmo tuvieron que haber habido diferentes religiones que tenían sus nombres diferentes al judaísmo. Ya Sí, tenía sus propias sectas igual, ¿no? Al igual que el judaísmo. sí, claro. O sea, ya cuando hablamos de religiones, pues ya estamos a un tema más grande. Pues ya estaba la religión que practicaba Roma, que era una religión pagana. O sea, ellos tenían muchos dioses, adoraban a todos, conforme ellos querían, lo hacían. También tenemos el budismo, que si no recuerdo mal ya existía. O sea, hay muchas religiones en el mundo. La cuestión para nosotros o lo que nos importa a nosotros es lo que Yeshua vino a hacer y enseñar. Pero sí, las religiones han existido, o sea, está ahí también la religión egipcia, el culto egipcio, que pues obviamente Dios, dice el libro de Éxodos, que Dios demostró su poder sobre los dioses de Egipto, ¿verdad? Demostró que Él era el Dios de los dioses. Entonces, la religión siempre ha existido, existe hoy y continuará existiendo hasta que ya finalmente Yeshua venga, establezca el reino y ahora sí diga, no, pues aquí se va a servir al Dios de Israel. Y es lo que le llamamos el reino mesiánico o el milenio, cuando Cristo venga a establecer físicamente el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Bueno, hermanos, entonces, pues vamos a concluir. Para los hermanos que están mirando la grabación, Dios me los bendiga. Espero que esto haya sido de edificación, que hayan aprendido algo nuevo. Y con la ayuda de Dios estaremos aquí la próxima semana. Así que Dios me los bendiga.